Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en La Espuma de los Días. Quédese con nosotros, tenemos una entrevista bien interesante que le va a mover el corazón, pero sobre todo le va a ver los ojos, porque más allá de, pues sí, lamentamos muchas de las cosas que pasan, también es un alto para estar atentos y que cosas que sucedieron, aprendamos que uno, se puede salir y dos, podemos evitar y prevenir. Así es que va a estar bien interesante. Quédese con nosotros. Nuestras redes sociales ya la conoce, las plataformas Instagram, X, Facebook, YouTube, TikTok, Trends, en todas esas lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. A mí me encuentra como Neira Moncayo en todas las plataformas. Y tengo aquí a mi querida Claudia Franquis. ¿Cómo estás, Klaus? Muy bien, muchas gracias, Ney. Pues con un dato, fíjate que en 2017 el Congreso de la Unión declaró el 9 de abril de cada año como el Día Nacional de la Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo, pues, es hacer conciencia, concientizar a la sociedad sobre la protección y la garantía de los derechos de los menores a vivir en familia. La adopción es una oportunidad que un niño tiene para, un niño, un adolescente, para integrarse a una familia y que una familia que va a velar por su bienestar. Se estima que en nuestro país existen más de 29,000 infantes y adolescentes que viven en orfanatos o albergues. Además, 5 millones están en riesgos de perder su cuidado familiar por diversas razones, pobreza, adicciones, violencia y o procesos judiciales. A nivel internacional, de acuerdo con UNICEF, más de 150 millones de niños necesitan un hogar. Y yo le hago este llamado para que se acerque, para que seamos empáticos y para que también veamos lo que significa la adopción. La adopción no es de que seamos buenas personas, no, porque es un derecho de los niños vivir en familia. Aquellas personas que están buscando adoptar no se buscan niños para padres, están buscándose familias para niños, ¿sabe usted? O sea, no vamos a elegir como si fuera una tienda o como cuando vamos a elegir o adoptar, que le llaman a los cachorritos, ¿verdad? Y que dices, bueno, ¿cuál me gusta? El de pelito chinito o el de así. Esto es un proceso diferente. Le hacemos un llamado a las autoridades para que puedan agilizar todos los procesos. El tiempo de duración no tiene que ver con el cuidado que pueden tener para la elección de padres vía adopción. Así es que adoptar te cambia la vida. Adoptar te hace una persona totalmente diferente y saben, bueno, yo que creo en Dios, une nuestras almas. Así es que yo, a partir de adoptar a mi hijo, soy una mujer inmensamente feliz, plena, completa y todo, porque llegó esa parte que yo creo que ya estaba destinada, ¿no? Pero es un proceso, Claudia, yo que platico con padres de adopción, los que me escuchan a mí, pues me escuchan una historia muy privilegiada, ¿no? De un niño muy carismático. Sin embargo, hay niños que vienen muy lastimados con temas de abuso sexual, que vienen lastimados pues con toda la raíz de abandono, que pues la raíz de abandono nunca se quita. Tienes que aprender a vivir con ella. Porque imagínate, mi niño está chiquito y aunque sabe y tiene su historia, pues en algún momento va a hacer conciencia de, bueno, está bien, me amas y todo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me dejaron en una casa hogar, no? Y entonces, bueno, hay que informarse, hay que trabajar y saben que hay muchos niños que en verdad ya no los quieren porque ya están grandes. Entre más grandes, yo creo que más difícil. Así es. Encuentren un hogar. Así es, porque muchos, pues sí, hay ciertas conductas, problemas, pero no todos. También con los hijos biológicos pasa. Si no pasó con usted, ve al vecino, ve al primo, en todas las familias pasan cosas. Así es que, pues, hagamos conciencia este día nacional de la adopción y, bueno, pues, gracias a todas esas personas que se dedican a esa labor. Ojalá que no lo tomen como un botín político, que sigan trabajando por la infancia de los niños. Gracias por tener este tema, Klaus, y ponerlo en la mesa. Gracias. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo.
Y me da mucho gusto tener aquí a Dafna Viniegra, que nos trae el libro Sanar y Crecer para Trascender. ¿Cómo estás, Dafna? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Y gracias a nuestros amigos de Editorial Aguilar por traernos este libro que yo dije, ay, pues este libro de Sanar y Crecer para Trascender, cuando lo vi, dije, ha de ser uno más de estos de autoayuda, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, vamos a revisarlo. Y qué barbaridad. Además de que está, tú estudiaste literatura, estudiaste algo, porque la verdad es que está muy lindo escrito. Muchas gracias, pero no, ahora sí que fue por añadidura. Mira, y bueno, unas ilustraciones que ya hablaremos más adelante de todas estas ilustraciones, y lo cual nos narra una historia real de Dafna, una lucha diaria contra secuelas de abuso sexual infantil y miedo a vivir, pues condenada, dicen, al abismo del sufrimiento. Dafna, primero, qué valiente de escribir y de exponer, porque no mucha gente expone lo que nos ha ocurrido o les ha ocurrido, cualquier cosa o cualquier tema que hayas tenido. Ahora, tratándose de un abuso sexual, parece que hay más tabú en nuestra sociedad. Sí, y yo creo que eso es exactamente lo que hace que el abuso sexual infantil siga existiendo y de esta manera, ¿no? Yo creo que, bueno, estoy firmemente convencida que el silencio lo perpetúa y lo único que hace es hacer más grande y más fuerte la cadena del abuso. Porque luego ni siquiera los padres saben qué hacer. A veces no por una situación culpamos a los papás, a los familiares, y en realidad nadie que no tenga un poco de ayuda, de asesoría, sabe cómo manejar. Muchas familias prefieren, no pasó nada. Sí, y muchas veces ese es porque también les pasó a ellos y Así porque es. lo vienen cargando generación tras generación y Sí. porque el abuso sexual infantil está normalizado, desgraciadamente, en todas las sociedades, tanto en la sociedad más vulnerable como en las sociedades altas. Lo más importante con el abuso sexual infantil ahorita es callarlo y eso es exactamente lo que hace que siga existiendo y que sigamos siendo el país número 1 en todo el mundo de abuso sexual infantil. Y que tú creyeras que son otros países, ¿no? Árabes, países, y dices, ¿cómo es posible que México Ajá. siga viviendo o estando con esa situación de abuso infantil? ¿Y cómo fue tu historia? Mi historia, bueno, pues yo lo he repetido mucho en las últimas entrevistas. Yo creo que mi historia es la historia de muchas. Fui una niña que tuvo bastantes situaciones adversas en la infancia, que en su momento no fueron atendidas ni contenidas como se debía, lo que devinió en una permisividad total y absoluta del abuso hacia mí, ¿no? De grande me convertí en mi peor enemigo, me convertí en la persona que más me podía lastimar. ¿De grande de qué estás hablando? ¿De qué De edad? adulta, Ujú. como me acostumbré a que el abuso se callaba, que era normalizado, yo crecí creyendo que era normal ser usada. Yo creía que era, pues, una mujer de desecho, de uso, de un ratito y ya. Y así me conducía en todas las relaciones. Me casé muchas veces, tuve muchas parejas, estuve mucho tiempo, pues, en el alcohol y en las drogas, para no darme cuenta exactamente de lo que dolía dentro de mí. ¿Cómo logras salir? Logro salir, pues, cuando me convierto en mamá, todos estos traumas sin sanar, todas estas heridas sin reconocer, empiezan a brotar intempestivamente en reacciones, enojos, no tenía contención, me costaba mucho trabajo verle lo bonito a lo bonito. Entonces, pues nada, todo empieza así como una olla en ebullición hasta que llega un momento de atender las heridas para no pasar la carga generacional de los abusos a los hijos y para no educarlos desde la víctima eterna, ¿no? Que es en lo que te conviertes con el abuso sexual infantil, con esta culpa que te persigue de por vida y el no saberte suficiente de nada, ¿no? El creerte que no eres suficiente para ser mamá, ni esposa, ni mujer capaz, ni amiga, ni persona de confianza. Entonces, en este momento en el que empiezo a ver cómo voy permeando todos mis cojeos y mis heridas a mis hijos, pues
pongo un freno de mano gracias a un consejo de mi esposo y empiezo a escribir a manera de catarsis literaria para de esta manera ir encontrando, conociendo y reconociendo todas estas cosas que estaban dentro de mi corazón, todas estas heridas que había tapado durante muchos años con 2000 máscaras diferentes para poder existir y andar por la vida como una persona supuestamente normal. Sí, y es que no es fácil. ¿Cómo tomó tu mamá este proceso? Pues mi mamá no estuvo en el proceso. Mi mamá, todo el proceso se desencadena porque muere mi papá, al año siguiente muere mi madre, al año siguiente me quitan la matriz y los ovarios, y al año siguiente muere mi abuela materna, todos en eneros consecutivos. Entonces, obviamente, para abril del último muerto, yo comenzaba a enloquecer totalmente. Entonces, pues a mi madre no le tocó este proceso del libro ni del trabajo. No, me refiero a tu proceso porque finalmente ella se entera del abuso. Sí, ella llegó en el primer abuso sexual infantil, pero guardó silencio, no lo hablamos, nunca se tocó el tema y de ahí en adelante yo me acostumbré a que los abusos se callan y se guardan. ¿Ni nunca lo hablaste con ella? En algún momento y su respuesta no fue la más adecuada. Sí, era pues lo que ella tenía, ¿no? A veces responsabilizamos tanto a los padres y no sabemos que son humanos y que no saben a veces cómo gestionar o no tienen herramientas. Completamente, eso es lo que yo digo al final del libro, es en la conclusión a la que llego, ¿no? En la comprensión total y absoluta de que las personas que nos llegan a dañar en la vida, que no fue su intención, ¿sabes? Vienen de heridas tremendamente avasalladoras en el corazón y pues son las herramientas que tienen, ¿no? Y ya van sobre la vida un poco como estos caballos que van así viendo solamente de frente y no se atreven a moverse a los lados porque les duele también tremendamente verse a ellos lastimados. Dafna, está bien bonito el libro. Está narrado que se te hace la lectura muy ágil y está como si fueras un diario. ¿Cómo nos lo puedes narrar a la gente? Y a ver si pueden poner en cabina las imágenes del libro, porque está muy bello ilustrado. Háblanos de las ilustraciones. Pues el libro, duras sí, y bellas. Pues es que así fue mi vida. Exactamente así fue mi vida. El libro es el diario de mi catarsis literaria. Empieza en el momento en el que me dice mi esposo, híjole, ¿por qué no te pones a escribir? Hay gente que así se cura. Y ahí en ese momento comienza el libro. Hasta el último escrito es el 13 de noviembre del año pasado, ¿no? Del 2023. Entonces, pues es todo el recorrido que hice a mi pasado para encontrarme lastimada y las formas y los métodos que fui utilizando para poderme estar aquí y así como tú, encontrar a Dios en mi corazón y pues es lo que más paz me da. Y el libro está ilustrado por Natalia Telles, que bueno, Natalia, Artemisa, la familia Telles son mi familia de alma y de corazón. En un fragmento del libro digo que ellos fueron los que me salvaron, ¿no? Un tanto de mi locura. Y pues las ilustraciones son maravillosas. Natalia es una artista en todas sus gamas, realmente maravillosa. Y abrazan tremendamente este libro con todas las ilustraciones. ¿Te identificas? O sea, ¿logró ponerte ahí? Completamente, pues ellas y yo nos conocemos de toda la vida. Conoció mi pelo mal cortado, mis ojos asustados. O sea, está mi mirada ahí, ¿no? Si lo ves, la mirada de la niña asustada, pues esa es la que muchas veces se llega a presentar en mí. ¿Y sabes lo que me llamó la atención? Por ejemplo, que pones día, bueno, pusiste la vez, por ejemplo, el sismo, pero pones día fulano de tal, guadalupeín, ¿no? Y podrías pensar, eso no pasa en la Guadalupeín, ¿no? A ver, día tal, rancho de tal, no sé qué, eso en esta sociedad hay cosas que no pasan. Y es como un abrir los ojos también de que todas nuestras circunstancias, no importa si tienes estudios, no tienes estudios, tienes dinero, no tienes dinero, las condiciones de tu familia, el posible abuso sexual y psicológico y de otro tipo puede estar pasando donde sea. Claro,
Claro, definitivamente. Y yo creo que el abuso a las infancias debe de ser reconocido en todos los ámbitos, porque no es solamente el sexual suena muchísimo y es como que el más taquillero, pero el abuso emocional, el abuso físico marca tremendamente. En la asociación que tenemos que se llama ILAS, Infancia Libre de Ah, Abuso ahí Sexual, los encuentran en Instagram, por favor, síganlos. en la asociación hemos estudiado mucho cuáles son las causas por las cuales las personas se pueden llegar a convertir en agresores, y el abuso emocional, psicológico y físico en una edad de maduración sexual te marca tremendamente para para poder llegar a ser un posible agresor sexual. Tremendo. Dafna, estas heridas de abuso infantil, dinos algunos rasgos que te hayan afectado en tu adultez No, pues o en tu muchísimos. adolescencia. Muchísimos. Lo primero, la culpa. Yo siempre, siempre me sentí culpable de todos y cada uno de los abusos sexuales, absolutamente de todos. Otro, pues la baja autoestima, no saberme merecedora de nada y creerme de uso. Otro, no saber poner límites, ¿no? Dejaba que la gente abusara de mí. Yo me volví mi peor enemigo, yo me volví la persona que más llegó a abusar de mí misma. Mucho tiempo estuve, varios años, como 7 años, en el alcohol y en las drogas fuertes. ¿Por qué? Porque era la única manera que conocía para no atreverme a ver dentro y no reconocer esas lastimaduras y querer vivir corriendo, querer vivir huyendo, como aprendí. El alcohol y la droga además trae otros abusos. Claro, claro, te vuelves completamente, si de por sí eres permisivo, pues con alcohol y drogas más aún, ¿no? Te sientes empoderado, sientes que tienes la capacidad y la fuerza de todo ante todos, cuando realmente no lo es solamente una máscara enorme que desgraciadamente después te acaba tragando a ti. ¿Hiciste terapia? Sí, claro, 2000. Todas te Sí, dejan algo, ¿no? todas, definitivamente, de todas aprendí muchísimo. Todas me llevaron a ver lo que necesitaba. Trabajé mucho con la obsidiana, que son unos sueños impresionantes. Trabajé muchísimo el ayuno, los temazcales, que son realmente terapias que te llevan a un estado alterado de conciencia, en donde logras salir de tu presente para poderte asomar a esas heridas, ¿no? Para poderte asomar a esos dolores profundos. Y me sirvió muchísimo. Y pues bueno, acabé yo rezando el Padre Nuestro todas las noches en una fe total y absoluta al ser superior, porque es lo que realmente complementa Es que acuérdate que y somos llena alma y espíritu y cuerpo. completamente. Y entonces el alma es donde están ahí los terapeutas y las emociones, pero el Sí, espíritu es otra parte importante así de es. nosotros. Entonces, muchos nada más trabajan una parte y entonces cuando ninguna terapia sirve, porque puedes ir a muy buenas terapias y estás trabajando lo almático, pero lo espiritual no. Siempre tiene que Entonces, ir de la mano. y va de la mano. ¿Y cómo va de la mano? Por ejemplo, en la Biblia se habla acerca de las bendiciones, pero de las maldiciones generacionales. Ujú, Y ujú. entonces pasan cosas de generación en generación. Tú Así es. mencionas a tu abuela en el libro. Así es. Así es lo que mucha gente también en la parte esotérica le llaman el karma, ¿no? Lo que vienes viviendo desde generaciones pasadas. Entonces, sí, definitivamente el dolor es generacional, ¿no? Y vienes cargando con las heridas de la abuela y de la bisabuela que huyó de la guerra, de la primera, de la guerra segunda, de todas las Sí. guerras, ¿no? Y se Imagínate vuelve lo que tu guerra de por vida. lo que no pasó a tu abuela en sus No, emociones. no. Viene desde mi bisabuela, Primera Guerra Mundial, mi abuela, Segunda Guerra Mundial en Polonia, llegan a México huidos y exiliados a un país que no conocían ni el idioma. Después tiene un hijo que se le enferma, o sea, todo fue drama y sufrimiento y victimez eterna. Y yo con eso nací impregnado en las venas y eso es a lo que estoy acostumbrada a reaccionar. Por eso es tan importante el trabajo diario, ¿no? El Sí. trabajo para las personas que fuimos abusadas de niños en cualquier forma, sexual, emocional, psicológica, es realmente de diario para saberte estar en este presente. Dafna, a mí me gusta hablar del perdón.
No, bueno, tú que lees, que puedes decir el Padre Nuestro, tú dices, perdónanos como nosotros perdonamos, ¿no? Y a veces que es difícil es perdonar porque el perdón no es una emoción, no es una cosa de decir, tengo ganas de perdonar. Ah, no. Nunca va a pasar eso, es una decisión, ¿no? Que me beneficie a mí y no al otro. El otro va a pagar. Culpar, si tú crees en la justicia divina o en lo que tú creas, ¿no? Sin embargo, yo siempre he dicho, bueno, pero a lo mejor yo puedo decir, ay, sí, mi ex o mi mamá pero a veces en esta parte, y discúlpame que compare, pero un asesinato, ¿no? Que mataron a un familiar, una desaparición o un abuso sexual, ¿cómo se maneja el tema del perdón? Yo mucho tiempo me peleé con la idea de perdonar y estuve tremendamente enojada cuando sentía que debía de perdonar, ¿sabes? O sea, me presionaba yo para perdonar, lo tenía como muy metido en la cabeza y me costó muchísimo trabajo. En el momento en el que lo solté y intenté llegar a esa humilde comprensión de los dolores de los otros, ahí fue como que solito cayó el perdón. Cuando lo dejé de pelear, de luchar a capa y espada, yo decía, no, sí, yo ya tengo todo perdonado a mi madre y a los abusadores y al pasado y al que me haya hecho cualquier cosa, pero no era verdad, era solamente de dientes para afuera, porque dentro seguía el dolor y ese dolor que me seguía desbordando día con día, pero hasta que no me puse a trabajar en el humilde reconocimiento de la imperfección humana, en esa comprensión de los dolores que pasan los demás, ahí el perdón llegó solo. El perdón llegó a abrazarme a mí, no a ellos. Ellos eran ellos y sus culpas. Así es. Pero el perdón llegó a mí como un bálsamo de tranquilidad en donde ahora sé que el pasado está allá y que no me define y que no soy yo la eterna niña asustada, víctima de abuso, de abandono, de negligencias y de apodos y de insultos. Yo no soy ella. Ella se quedó allá y tengo la capacidad de voltear sobre mi hombro derecho para verla de lejos y reconocerme hoy aquí presente, no sanada, crecida y trascendida, porque eso es un proceso de toda la vida y yo creo que trasciendes y de todos hasta que te mueres y si pagas tus cositas acá, ¿no? O sea, si le chambeas, pero sí presente de en dónde estoy. Sí, el perdón, así es, ¿no? Dejar que ya no me debes nada. Exacto. ¿Te lo van a cobrar? Dios, y sin la rencor, vida, y sin ¿sabes? rencor. Decirse, ese te lo van a cobrar, o sea, que no venga cargado de ningún pero rencor. vas a ver. Sí, pero pasa. Cada quien. Pasa. Y bueno, ¿qué consejos le puedes dar a los padres, no? Para tener el ojo, porque todos los niños son bastante vulnerables y tampoco puedes estar ahí, todo o sea, tiempo. Te da la angustia dejarlos en la escuela, te da la angustia dejarlos. Sí. Ahora, las cosas que hemos estado escuchando, hasta en las propias casas de los familiares. No, es que es en donde más está el abuso. Así es. Desgraciadamente, el abusador casi siempre está dentro de casa. El consejo que les daría, bueno, sería, 1, generar una comunicación tremendamente empática para con sus hijos. Estar presentes, pero presentes, ¿no? Estar en conciencia con ellos. Hablarles de lo que es el abuso de manera integral, desde la capacidad que tienen ellos de convertirse en una víctima o en un agresor sexual. Tener una educación en el consentimiento de que no te tocan, pero tú tampoco tocas, ¿no? Entender esta parte de los siniestros que nos podemos volver todos si no tenemos una atención y una espiritualidad diaria. Decirles también que les enseñen lo que es un amor correcto, unas caricias saludables, un abrazo contenedor de familia para que sepan identificar cuando alguien se les acerca de manera incorrecta, porque estos niños que no son abrazados y contenidos les hacen así y los convencen al segundo, solamente por tener ese contacto físico. Y esa necesidad. Exacto. Lamento mucho que hayas pasado por lo que pasaste y celebro que estés en este proceso de crecimiento, pero ¿sabes qué?
que seas testimonio y que hayas podido abrir esto, porque yo sé que vas a llegar al corazón de muchas personas que lo traen callado, que lo traen guardado y que piensan que así se van a morir con eso, llevando esa piedra. No se mueran Así es así. que, así es. Miren, ya aunque lo han estado pasando, voy a tomar tu libro. Sí, claro. Sanar para crecer y trascender. Por favor, búsquenlo en las librerías, búsquenlo en el internet. Hay unas ilustraciones que hablan mucho de cómo podemos ser nosotros, los ojos, los llantos, pues nos llevaríamos 3 horas hablando de aquí. Y hay unas escenas desgarradoras. Me vas a permitir, voy a leer un pedacito. No, dice, ¿dónde está? Fíjese, algo que parece muy simple, ¿no? Dice, yo envuelta en la toalla veía cómo se me acercaba sonriente. Me pidió que le enseñara mi cuerpo para que pudiéramos ser amigos y jugar todas las tardes. ¿Cuántas cosas tan inocentes vemos así entre los niños? Es que ese El primer primo, aviso me convencieron así es. y yo dije que sí. Esa Bueno, culpa me persiguió. bueno, no te de por- convencieron de abuso, ¿verdad? No, De claro que no. jugar. Sí, 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 Tu juego no era el mismo juego de la otra definitivamente que persona. no. Me pidió que enseñara mi cuerpo para que pudiéramos ser amigos y jugar todas las tardes. Yo no sentí miedo porque nadie me había explicado que eso no era correcto. No vas con miedo, no dices, me quiere atacar, Claro, si te están diciendo así vamos a ser amigos. ¿no? Ingenuamente le dije que mejor le enseñaba uno de mis calzones y le explicaba cómo era esa parte que tanto le interesaba ver. Ahí abrí el pesado cajón de madera con olor a humedad y saqué mis calzones para estirarlos sobre la cama. Le dije que era igual, pero con una rayita al centro. Obviamente no funcionó. Qué manera Por eso te dije que si habías estudiado literatura. Y los voy a dejar aquí. No voy a leer más para que ustedes vayan y busquen a Dafna Viniegra, donde no solamente trae eso, nos da algunos puntos donde podemos nosotros reflexionar, nos da algunas cosas para sanar y nos da pues muchas otras cosas más, además de una muy linda ilustración. Dafna, muchas gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias a ti. Y bueno, pues ya sabe usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Nos escuchamos.